Okay. Dragon Ball Super, baby! What is this? Please don't be magic. Please don't be magic. Please don't be magic. What is this? Oh, don't be magic. Please don't be It magic. looks like magic. Please don't be magic. What is this? Please don't be magic. Please don't be magic. Oh, it looks like magic. This doesn't look like Moroark. This is good. What is this? Is that Tapion? What the f is this? What is that? Who are they? Oh my f***ing goodness. Nah, it's magic, chat. It's magic. It's magic. This looks. This the. Shenron. The fuck is this? Look at these animations! It's magic! No! Oh my god! No! 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 Don't give us this! We don't want this! This looks cool though! Y sí, efectivamente nadie pidió ni esperaba Dragon Ball Magic, o mejor conocido como Dragon Ball Daima. Pero a pesar de todo, Daima es una serie muy importante para el futuro de la franquicia. Más importante de lo que se podrían imaginar por muchos motivos. De hecho, tiene mucho sentido que el manga de Dragon Ball Super esté en suspensión para darle prioridad a Dragon Ball Daima. Y en este video te voy a contar por qué, según mi punto de vista, esto tiene que ser así y el por qué no había otra manera en que la franquicia continuara si no fuera por Dragon Ball Daima. Y es que para empezar, el hecho de que el manga de Dragon Ball Super haya entrado en un hiatus indefinido, y no solo por el lamentable fallecimiento del maestro Akira Toriyama, sino por el bien de la franquicia, había que darle una pausa muy necesaria a la serie, ya que como pudimos ver al principio, nadie esperaba nada de Dragon Ball Daima. Simplemente se nos presentó como la aventura de Goku chiquito con el Supremo Kaiosama chiquito, nada más. Sin embargo, nos ha demostrado una inmensa cantidad de lore esta serie, donde se nos está explicando poco a poco cuáles son los orígenes y ciertas situaciones que le dan sentido a cosas ocurridas no solo en Dragon Ball Z ni en Dragon Ball, sino también en el mismo Dragon Ball Super. Y aclaro, estas son conjeturas mías, pero van a ver por qué es interesante. Daima tiene mucho que ofrecer. Daima no solo es el anime promocional del 40 aniversario de Dragon Ball, porque digan o no que no es canon, sí, Dragon Ball Daima es 100% canónico. Ciertamente no tiene manga todavía, a lo mejor en un futuro sí tendrá su manga, pero está escrito de puño y letra del señor Akira Toriyama. Por ejemplo, ya nos mostraron el origen de los glints o los nucleicos, como se llamaba antes, que ya el maestro Toriyama lo había mencionado en una entrevista, y ahora ya se nos explicó oficialmente en anime cómo es que nacen los glints. También nos han explicado poco a poco cómo el origen de los namekianos, y así van a ver que nos van a ir explicando muchas cosas. Ya nos explicaron también el origen de Majin Buu, es decir, Dragon Ball Daima tiene una inmensa cantidad de lore donde nos explican un montón de cosas, y como les digo, tiene conexión sí o sí con Dragon Ball Super. Ya para muestra un botón, ya nos mencionaron en múltiples ocasiones al universo 7, y el universo 7 es un concepto introducido en Dragon Ball Super. Ahora, ¿por qué digo yo que Dragon Ball Daima es muy necesario para el futuro de la franquicia? Simple, si bien recuerdan, hace muchos meses se debatió el por qué no se adaptaba al anime el manga de Dragon Ball Super, es decir, la saga de Moro, la saga de Granola, la saga de Broly y por supuesto la saga de Super Hero. Y sí, tenemos película de Broly y tenemos película de Super Hero, pero hemos visto cómo en el manga estos conceptos se han ampliado. Sin embargo, tal y como les mencioné en un video anterior, no había material suficiente para que el manga de Dragon Ball Super se adaptara al anime. Y sí, ciertamente Dragon Ball Daima supuestamente es una serie corta, pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Simplemente todo lo que puede aportar Daima a Dragon Ball Super, a eso me refiero. Por ejemplo, en la saga de Moro se nos dan muchos datos interesantes, como que por ejemplo dentro del cuerpo de Majin Buu todavía coexiste con él el gran Supremo Kaiosama, y si bien recordamos, Majin Buu viene del Makai. Ya sabemos que Marva creó a Majin Buu, pero también sabemos que los Glints vienen del Makai, es decir, tanto Majin Buu como el gran Supremo Kaiosama vienen del Makai, del reino demoníaco. Es decir, Dragon Ball Super ya cuando se adapte al anime nos puede expandir un poco más este lore, esta información. Otra cosa muy interesante que se nos menciona en Dragon Ball Daima es el uso de la magia, y sí, en Dragon Ball Super también ya se habló del uso de la magia. ¿Y qué personaje nuevo utiliza la magia en Dragon Ball Super? No es nada más ni nada menos que uno de los personajes más esperados, Moro, el devorador de planetas. Sí, evidentemente ya sabemos que Moro es un brujo, es un mago del cual todavía no conocemos su origen
origen, pero ya nos podemos ir haciendo la idea que es un legendario personaje que proviene del reino demoníaco. Para muestra están sus orejas puntiagudas, pero también el uso especializado de la magia, y la magia como tal se está explorando de excelente manera en Dragon Ball Daima. Es decir, cuando se adapte la saga de Moro en Dragon Ball Super, ya vamos a tener contexto del Majin Buu, vamos a tener contexto del Gran Supremo Kaiosama y vamos a tener contexto de Moro. Y sí, Dragon Ball Daima puede enriquecer en el anime todo eso que vimos en el manga. Podemos ver todos los conceptos que se nos están introduciendo ahorita en Daima aplicados a la saga de Moro en Dragon Ball Super. Entonces por eso digo que puede dar para más. Otro ejemplo muy importante es en la saga de Granola, y aquí es algo de lo que quería hablar, porque ya conocemos al antiguo Namekusein, guardián de las esferas del dragón del reino demoníaco, Neva, y como sabemos se nos introdujo en el anime, ojo, en el anime, que solo son necesarias 3 esferas para invocar al dragón del reino demoníaco, cuando nosotros estamos acostumbrados a que lo típico era que existieran 7 esferas del dragón. Pero el concepto de utilizar menos esferas para invocar a un dragón no se nos dio en Dragon Ball Daima, se nos dio en Dragon Ball Super, y también de mano de un antiguo namekiano que curiosamente se parece a Neva, de nombre Monaite, quien es el padre adoptivo de Granola, que es el personaje principal de la saga que lleva su nombre. Es decir, en Dragon Ball Super ya se nos dice que existen esferas del dragón y que no son 7 como estamos acostumbrados, sino simplemente son 2, y que es un dragón que podría clasificarse de magia oscura. ¿Por qué? Porque este dragón, a cambio de un deseo, te pide que sacrifiques algo que también se nos está introduciendo en Dragon Ball Daima, y ya veremos si se aplica ese mismo concepto cuando se invoque al dragón del reino demoníaco, que al parecer es un dragón de magia oscura y no de magia blanca tal como conocemos a Shenlong, Porunga e incluso el mismo Sarama. Y que de hecho en Dragon Ball Super nos dice que los namekianos no vienen del universo 7, sino que vienen de otro mundo, y ahora en Dragon Ball Daima ya sabemos de qué mundo vienen específicamente. Por eso les digo que hay conexión entre el manga de Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima. ¿Qué sabemos si Monaite tiene algún tipo de conexión con Neva, o conocía a Neva, o eran parientes cercanos? A lo mejor cuando se adapte la saga de Granola en el anime, todos estos conceptos que estamos viendo de Dragon Ball Daima se apliquen a la saga de Granola. Como ven, ahí está la conexión. Y por último, algo y no menos importante, algo que quiero mencionar cuando se adapte esta saga al anime, porque es un hecho que la van a adaptar, ya que en el manga se expandió, y es la saga de Super Hero. ¿Y a qué me refiero específicamente? Bueno, uno de los últimos conceptos en los que trabajó el maestro Toriyama fue en los orígenes de los namekianos. Ya lo vimos en Dragon Ball Daima, pero también lo exploramos en Dragon Ball Super Hero, cuando Shenlong le dice a Piccolo que le regalará un poco más de poder, y sabemos que Piccolo accede a 2 transformaciones distintas, a Super Piccolo por así decirlo, y a Piccolo Orange. Y no solo eso, a lo mejor esa transformación tiene su origen en el Makai, y a lo mejor eso se aplica cuando se adapte al anime esa parte de la saga. Y no solo eso, también nos pueden explicar ya de manera más detallada de dónde viene el Gohan Bestia. Muchos especulan que el Gohan Bestia viene de la relación que Gohan tuvo con la familia del mal, o sea con Piccolo. Las enseñanzas de Piccolo, a pesar de que es una excelente persona, es un personaje bondadoso, actualmente sabemos que todas sus técnicas son heredadas de su padre, son heredadas del gran rey demonio Piccolo, y ya sabemos que él tiene sus ideas y conceptos traídos directamente del Makai, y que las empleó a su propia manera cuando intentó gobernar la tierra. Entonces Gohan, al ser de esa escuela, probablemente por ahí vienen los tiros del por qué Gohan alcanzó esa transformación. Y no solo eso, podemos especular que la transformación mística evidentemente fue otorgada por un glint que viene del Makai, o sea, del antiguo Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones, quien fue el que hizo el ritual para que Gohan alcanzara el estado místico. Probablemente el Gohan Bestia sea una evolución del Gohan místico. Entonces, aplicando los fundamentos principales del ritual del Supremo Kaiosama antiguo de hace 15 generaciones, más las enseñanzas de Piccolo que viene del Makai, nos dan como resultado a Gohan Bestia, esa transformación que se ve tan impresionante, tan demoníaca y un poco aterradora. Entonces, tal vez se nos explique que esa transformación es algo legendario del Makai ya cuando se apliquen los conceptos de Dragon Ball Daima a esa parte de la serie. Entonces, como les digo, Dragon Ball Daima es muy necesario porque puede enriquecer las sagas que todavía no se han adaptado al anime de Dragon Ball Super, la saga de Moro, la saga de Granola y por supuesto la saga de Super Hero. Y que sabemos, a lo mejor por fin
gracias a Dragon Ball Daima podamos conocer quién es el creador original de las super esferas del dragón, porque como sabemos en Daima todos piensan que las esferas del Makai, esas 3 esferas que están resguardadas por los Tamagamis, son las originales, pero nosotros que ya conocemos el concepto de Dragon Ball Super sabemos que no, que hay un ser primigenio que creó hace muchísimo tiempo las super esferas del dragón y que de los fragmentos de esas super esferas del dragón derivaron el resto de esferas del dragón que están dispersas por todo el universo. Así que tengan paciencia, muchachos. Dragon Ball Super regresará y regresará con todo, y esto es gracias a que Akira Toriyama tuvo la maravillosa idea de conceptualizar y explicar ideas que estaban en el aire en Dragon Ball Daima. Por eso les digo que es una serie sumamente necesaria y que se tenía que haber creado para que Dragon Ball Super y el resto de la franquicia continúe. Ya todos los conceptos están escritos, ya todos los conceptos están ahí, solo falta que quien lleve la dirección de la franquicia ahora en Dragon Ball, que esperemos sea Toyotaro, de la mano de Akio y Yoku, puedan saber enrumbar esta maravillosa historia que nos dejó el maestro Akira Toriyama.